Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el presente video estaré abordando la temática la percepción del habla, pero antes de eso es importante hacer énfasis en los conceptos de habla y lenguaje, los cuales tienden a ser confundidos algunas veces. Posterior a esto, estaré mencionando el proceso que se lleva a cabo para la percepción del habla y finalmente mencionaré algunos trastornos del habla y del lenguaje. Espero con este video poder hacer un aporte significativo a su proceso de formación académica. La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, ASHA, considera que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Asimismo, manifiesta que el lenguaje está compuesto de reglas sociales comunes que incluyen el significado de las palabras, creación de nuevas palabras, combinación de las palabras, combinaciones de palabras apropiadas a cada situación dada. Por su parte, la ASHA manifiesta que el habla es el medio oral de comunicación. Haciendo énfasis en estos conceptos, es preciso resaltar que el lenguaje es un sistema de signos. Estos signos pueden ser sonoros, como lo es el habla, pueden ser corporales, como los gestos o el lenguaje de señas, o pueden ser gráficos, como la escritura. Por otro lado, el habla se refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras, en relación a la fonación, es decir, a los sonidos y articulaciones del lenguaje. El habla está compuesta de los siguientes elementos, como son la articulación, la voz y la fluidez. La articulación es la manera en que se producen los sonidos y la forma en que ubicamos los órganos fonoarticuladores para mencionar un fonema. La voz es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos. Y la fluidez está relacionada con el ritmo al hablar. Lengua. La lengua es un sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad de hablantes para comunicarse. No es innata, sino que se va aprendiendo en la medida que el ser humano se desarrolla física y psicológicamente, adquiriendo toda la riqueza de conocimiento que le brinda su cultura. Una persona que habla y escribe adecuadamente es la que pronuncia y describe los sonidos que le corresponden a cada letra en la construcción del significado, respetando las normas establecidas en la lengua. Habla. El único ser que tiene la facultad de hablar es el ser humano. Cuando habla, usa la lengua a través del lenguaje. Luego de revisar estos conceptos, ahora sí haré énfasis en la percepción del habla. El habla es considerada como señal portadora de información lingüística, en la que el emisor codifica en una señal sonora la información lingüística que desea transmitir, y el receptor debe descodificar la información transmitida por la onda sonora que ha emitido el emisor. La percepción del habla se puede definir como el proceso en virtud del cual un patrón de variación de energía acústica que incide en los órganos receptores de la audición se transforma en una representación mental de la configuración estimular, que son los fonemas o los sonidos, que producen esa variación de energía. Ahora bien, miremos que desde el punto de vista físico, el habla se define como una onda sonora con propiedades acústicas y temporales. Estas propiedades acústicas son la frecuencia y la amplitud, y las propiedades temporales es la duración. Estas propiedades de la onda sonora son producto de cambios o variaciones en la presión que se difunde en el espacio. La tarea de nuestro sistema perceptivo es extraer de estas variaciones unas constancias perceptivas que en el caso del habla corresponden a las unidades lingüísticas que llamamos fonemas. La percepción del habla se divide en 4 etapas, las cuales son análisis auditivo periférico, análisis auditivo central, análisis acústico fonético y análisis fonológico. Veamos de qué trata cada etapa. La primera etapa es el análisis auditivo periférico. En esta etapa se produce una descodificación preliminar de las señales de habla en el sistema auditivo periférico,
o lo que es lo mismo, las estructuras anatómicas y neuronales del oído realizan un primer análisis de las propiedades acústicas relevantes de la señal. Se trata entonces de convertir lo que tiene mucha variabilidad en algo menos variante. Provocamos de esta manera una invarianza. La segunda etapa es el análisis auditivo central. La función de este análisis es extraer de la señal una serie de patrones espectrales y temporales y almacenarlos a la memoria auditiva de breve duración, que es la memoria ecoica. De este análisis se obtienen unas claves acústicas o propiedades que se combinan para dar lugar a los fonemas. Luego continúa la tercera etapa, que es el análisis acústico-fonético. Este es el primer nivel de análisis en que se efectúa un proceso propiamente lingüístico de la señal. El objetivo de esta etapa es identificar los segmentos o fonemas del habla. En ella, las claves acústicas se acoplan a los rasgos distintivos fonéticos, esto es, a las propiedades acústicos articulatorias en que se descomponen los fonemas de la lengua. Y la última etapa es el análisis fonológico. En esta última etapa, los rasgos y segmentos fonéticos identificados en la etapa anterior son convertidos en segmentos fonológicos, es decir, en representaciones abstractas de los sonidos que se someten a reglas combinatorias para formar unidades superiores como las sílabas y las palabras. Luego de revisar esta parte de percepción del habla, es importante conocer acerca de los trastornos del lenguaje y los trastornos del habla. Revisemos entonces qué es un trastorno del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación que afectan la manera en que las personas utilizan y procesan el lenguaje. Hay tres tipos principales de trastornos del lenguaje. Tenemos el trastorno del lenguaje expresivo. En este, las personas tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta combinar las palabras en oraciones que tengan sentido. Asimismo, tenemos el trastorno del lenguaje receptivo. En este, las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que otros dicen. En consecuencia, a menudo responden cosas sin sentido. También tenemos el trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. Y aquí encontramos algunas personas que tienen dificultad tanto para usar como para entender el lenguaje. Ahora miremos qué es un trastorno del habla. Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. Estos se pueden caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del habla, como por ejemplo el tartamudeo o la falta de fluencia. Los trastornos del habla pueden constituir problemas con la formación de sonidos, los cuales se llaman trastornos en la articulación o fonológicos, o pueden incluir dificultades con el tono, volumen o calidad de la voz. Podemos encontrar una combinación de varios problemas. Los trastornos comunes del habla son trastornos articulatorios o fonológicos, falta de fluidez y trastornos de la voz. Dentro de las alteraciones que afectan la articulación tenemos las dislalias, que son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas en personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. Tenemos también la diglosia, que es un trastorno que causa una severa dificultad en la articulación de los sonidos que configuran el habla. Esto debido a la presencia de alteraciones en los propios órganos fonoarticulatorios como malformaciones congénitas. Asimismo, encontramos la disartria. Esta se manifiesta como la dificultad para articular palabras debido a un problema neurológico que provoca que la boca y los músculos que emiten el habla no presenten el debido tono muscular y por tanto no respondan correctamente. Este es uno de los tipos de trastorno del habla más conocido. Ahora, dentro de las alteraciones que afectan la fluidez verbal tenemos la difluencia, difemia o tartamudez, que se trata de un trastorno centrado en la ejecución del habla, concretamente en su fluidez y ritmo.
Durante la emisión del habla, la persona que la padece sufre uno o varios espasmos o bloqueos que interrumpen el ritmo normal de la comunicación. Finalmente, dentro de las alteraciones que afectan la voz tenemos la disfonía y la afonía. ¿Pero qué es la disfonía? La disfonía es la alteración de algunas de las cualidades acústicas de la voz, intensidad, tono, timbre y duración, como consecuencia de un trastorno orgánico o por un uso inadecuado de la voz, es decir, un trastorno funcional, pudiendo ser permanente o transitorio. Y la afonía es la pérdida total de la voz.